Si alguien me hubiera dicho hace unos años que iba a terminar haciendo un ritual de brujería, me habría reído sin pensarlo 2 veces. Nunca fui de creer en energías, vibras ni cosas raras. Los fantasmas y las maldiciones siempre me parecieron exageraciones o producto de la sugestión. Para mí, cualquier ruido, movimiento o situación extraña tenía una explicación lógica, o al menos eso era lo que yo creía. Me llamo Luis y soy de Chiapas, México, y todo comenzó con algo que parecía completamente inofensivo: un regalo. Algo tan simple que jamás imaginé que terminaría haciéndome cuestionar todo lo que daba por seguro y obligándome a vivir situaciones que hasta hoy sigo sin poder explicar del todo. Todo empezó cuando doña Elvira, la abuela de mi esposa, le regaló a Sofía, mi hija recién nacida, una vieja muñeca de trapo. Unas 3 semanas después de darnos el obsequio, doña Elvira falleció. Ella nunca me quiso. Me trataba con desprecio silencioso. A veces me ignoraba, otras me humillaba. Siempre fue una persona difícil de tratar. La muñeca era vieja, muy vieja. Nadie sabía de quién había sido ni cuánto tiempo doña Elvira la había tenido guardada. Era una muñeca de trapo, de cuerpo blando y costuras gastadas, con la tela opaca y el vestido descolorido. Se sentía rara, pesaba más de lo normal, como si por dentro tuviera algo distinto al relleno común. No estaba rota, pero tampoco se veía cuidada. Tenía manchas antiguas que nadie pudo explicar de qué eran. Tenía un olor a viejo, a algo guardado por años, como si la muñeca hubiera pasado demasiado tiempo en la oscuridad, guardada en un lugar donde no entra el aire. No daba miedo a simple vista, pero tampoco se sentía bien tenerla cerca. Mi esposa se emocionó al verla. «Es de mi abuela», dijo, como si eso lo hiciera especial. La niña la abrazó de inmediato, y por alguna extraña razón, la muñeca se convirtió en su favorita desde el primer momento. No dije nada, solo pensé, ok, un juguete más. Sin embargo, pronto descubrí que no sería así. La primera cosa rara fue pequeña, tan pequeña que pudo haberse olvidado. Sofía tenía menos de 1 año. La acosté en su cama y con cuidado aparté la muñeca para que pudiera dormir más cómoda. Luego me fui a descansar a mi habitación. A la mañana siguiente, antes de salir a trabajar, entré al cuarto para despedirme de ella, quien todavía dormía. Me quedé quieto un momento al verla otra vez abrazando la muñeca, apretándola contra el pecho, como si nadie se la hubiera quitado durante la noche. Sentí algo raro, una incomodidad breve, pero no le di más vueltas. Pensé que debía tener una explicación y salí del cuarto. Y ahí quedó todo, al menos por un tiempo. Cuando Sofía tenía 1 año y medio, una noche, mientras lavaba los platos, empecé a escuchar ruidos leves que venían del pasillo. No eran golpes ni pasos claros, solo pequeños sonidos irregulares, como roces suaves contra la pared. Nada lo suficientemente fuerte como para alarmar a cualquiera, pero lo suficiente para incomodarme. Cuando el murmullo volvió a escucharse, dejé el plato que tenía en las manos y me quedé quieto, atento. El sonido era bajo, casi apagado, y parecía venir del cuarto de Sofía. Sonaba infantil, pero no podía ser ella. Sofía apenas tenía 1 año y medio. Todavía no hablaba, solo balbuceaba palabras sueltas. Caminé hasta el cuarto con cuidado y abrí la puerta despacio. Sofía dormía profundamente. La muñeca estaba a su lado, pegada a su brazo como siempre. Todo parecía normal. Observé la escena unos segundos más, intentando convencerme de que no había pasado nada. Cerré la puerta con cuidado y me di la vuelta para regresar a la cocina. Entonces lo escuché otra vez. Un murmullo corto y cercano me heló la sangre. No eran palabras, no sonaba humano. Era más bien un intento extraño de risa infantil. Me di la vuelta de inmediato y volví a abrir la puerta del cuarto. Sofía seguía dormida. No se había movido, pero había algo distinto. La muñeca parecía haber girado ligeramente el rostro, como si ahora mirara hacia la puerta. La tomé de la cama y la guardé en el armario del cuarto de invitados que usábamos como bodega. Cerré la puerta con firmeza,
tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, aunque no lograra encontrarla. Regresé a la cocina, terminé de lavar los trastes y me fui a dormir sin decir nada. Pasaron un par de horas. El llanto de Sofía nos despertó de golpe. No era un llanto normal, era intenso, desesperado. Me levanté de inmediato y fui al cuarto de la niña, quien lloraba con fuerza, estirando los brazos, repitiendo una sola palabra entre sollozos: muñeca, muñeca. Intenté cargarla, calmarla, pero el llanto empeoró. Mi esposa me preguntó por la muñeca. Le dije que la había guardado, que no me gustaba, que algo no estaba bien con ese juguete y que no la quería cerca de mi hija. Ella me respondió diciéndome que exageraba, que la muñeca era un regalo de su abuela y que era el juguete favorito de Sofía. Discutimos en voz baja durante un par de minutos mientras Sofía seguía llorando sin parar, cada vez más alterada. Al final, mi esposa fue al armario, sacó la muñeca y se la puso entre los brazos a la niña, quien se calmó inmediatamente. Esa noche Sofía se quedó con nosotros para calmarla, pero también nos acompañaba en la cama la muñeca. No pude dormir, la noche se volvió larga y pesada. Desde la cama sentía la presencia de la muñeca en la habitación, como si sus ojos no se apartaran de mí, y por primera vez tuve la certeza de que había algo más en la casa. No sabía si era una entidad, un fantasma o algo imposible de explicar, pero sí sabía una cosa: mi hija convivía con eso todo el día y ya no podía dormir sin tenerlo a su lado. A la mañana siguiente intenté explicarle a mi esposa lo que había ocurrido, pero ella simplemente no me creyó. Me dijo que estaba exagerando, que todo debía ser producto del cansancio o de mi imaginación. Y ahí empezó lo peor. Ya no era solo la muñeca, era la idea de que nadie iba a creerme. Los meses siguientes se convirtieron en una sucesión de pequeñas situaciones extrañas. Dejaba la muñeca en un lugar y aparecía en otro completamente distinto. Se escuchaban sonidos a medianoche, golpes suaves, roces que no lograba ubicar o incluso pequeños pasos. Sofía pasaba horas jugando con la muñeca, riéndose sola, como si escuchara cosas que nadie más podía oír, acercándole la cara y hablándole al oído en voz baja. En una ocasión, regresábamos de un domingo familiar. Ya era de noche y la lluvia caía con fuerza, golpeando el parabrisas. Sofía se había quedado dormida en el asiento trasero. Al llegar a casa, la cargué con cuidado y noté que la muñeca estaba a su lado. No dije nada. La dejé en el carro y entré con la niña. No habían pasado ni 10 minutos cuando el llanto empezó. No fue un llanto normal. No fue berrinche ni capricho. Era un llanto quebrado, desesperado, como si algo le doliera de verdad. Mi esposa intentó calmarla primero, pero Sofía solo repetía lo mismo, una y otra vez, entre sollozos. Tiene frío, está sola, está oscuro. Yo escuchaba desde el pasillo. Cada frase me apretaba el pecho. Cuando entré al cuarto y traté de tranquilizarla, le dije que la muñeca estaba bien, que solo era un juguete. La niña levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió: «No le gusta la oscuridad». Mi esposa me miró con reproche, como si yo fuera el responsable de ese miedo. Sin discutir más, salió bajo la lluvia, fue hasta el carro y regresó con la muñeca. Esa noche no pude dormir, y cuando alguien no duerme, la casa se vuelve otra cosa. Los sonidos crecen, las sombras se vuelven más negras, y cualquier cosa pequeña parece una señal. Puse cámaras de seguridad en mi casa y las monitoreaba a cada minuto, lo cual era motivo de grandes discusiones con mi esposa. A pesar de que no era hombre de fe, empecé a rezar a diario. Incluso en una ocasión, pasé a una iglesia por agua bendita, la cual apliqué a la muñeca. Todo parecía estar tranquilo por un tiempo, pero luego volvían los ruidos, a veces voces, a veces risas. Nada parecía calmarlo, ni el Salmo 91 abierto en la Biblia al lado de la cuna de Sofía. Por otro lado, ella se aferraba cada vez más a la muñeca. Eran inseparables.
Le llevaba todo tipo de juguetes, peluches y muñecas, buscando reemplazar el apego que tenía por esa muñeca. Pero era imposible. Empecé a deteriorarme, no en plan me vuelvo loco, sino en plan real. Ojeras, irritabilidad, se me olvidaban las cosas, ansiedad. Empecé a llegar tarde al trabajo. Empecé a desconfiar de todo. Buscando respuestas, empecé a leer cosas que nunca habría leído antes: brujería, maldiciones en objetos, muñecas heredadas. Había una idea que se repetía una y otra vez, en la que coincidían las personas que juraban haber pasado por algo parecido. Esos objetos no se tiran, no se esconden, no se regresan, porque el problema no era el objeto, era el lazo que lo unía a algo más. Y mientras ese vínculo existiera, el objeto siempre encontraría el camino de regreso. Encontré referencia a un ritual antiguo. Según lo que leí, no era para expulsar ni para proteger, sino para romper el vínculo que ataba a la muñeca con algo que nadie sabía nombrar con certeza. Esperé un sábado. Mi esposa había salido a visitar a su familia y la muñeca se había quedado en casa. Seguí cada paso con cuidado. No era un ritual complejo ni espectacular, solo velas encendidas, una Biblia abierta y frases viejas, extrañas, que debía repetir sin entenderlas del todo. Y al final, fuego. Quemé la muñeca hasta que no quedó nada reconocible. Ese pedazo de tela que me había atormentado durante meses se consumió lentamente. El olor era extraño, pesado, pero al final todo quedó reducido a ceniza. No se escucharon voces, no hubo sonidos extraños, solo hubo paz. Por primera vez en mucho tiempo sentí cierta tranquilidad en mi propia casa. Lo más inquietante fue que desde que regresaron ese día, Sofía no volvió a preguntar por la muñeca. Esa noche durmió sin buscarla. Ni siquiera mi esposa notó su ausencia, sino hasta varios días después. Cuando me preguntó, le dije la verdad, que me había deshecho de la muñeca. Eso desató una discusión larga y amarga. Han pasado varios meses desde entonces y en apariencia la tranquilidad volvió a la casa. Sin embargo, no volví a ser el mismo. Cualquier ruido me despierta de madrugada. Cualquier sombra me resulta sospechosa. Algo en mí quedó atento, alerta, como si esperara que algo regresara. Esta historia nos la envía Luis desde México. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente hay objetos que pueden estar conectados con algo que no entendemos? ¿Alguna vez has tenido una experiencia paranormal con algún juguete, una muñeca o algún objeto heredado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Te leemos. Recuerda seguirnos para más historias y relatos. Soy Álvaro Cruz y esto fue Archivo Paranormal.